Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy estaremos explicando el ejercicio de una carga equilibrada en un circuito eléctrico donde tenemos cargas resistivas. Las cargas resistivas son cuando no existe desfasaje entre la tensión y la corriente. Entonces tenemos un problema que dice: en una red trifásica de 220 voltios en tres fases, fase y neutro, se tiene la siguiente carga resistiva por fase, como se muestra en la figura. Entonces tenemos en la fase Rn, tenemos una potencia de 1100 vatios, en Sn también 1100 vatios y en Tn 1100 vatios. Entonces las tres fases tienen la misma potencia, por lo tanto estamos hablando de una carga equilibrada. Entonces, ¿qué nos pide hallar? La corriente o la intensidad de corriente del neutro cuando funcionan las cargas. En este caso, las tres cargas están funcionando. Después, la intensidad del neutro cuando falla la fase R. La intensidad del neutro cuando falla la fase T. Y tenemos que graficar. Acá prácticamente, para que no sea muy largo, como siempre en el video, ya está todo desarrollado. Entonces estaremos explicando la forma como estuvimos haciendo. Primeramente tenemos que hallar la corriente entre la fase Rn, que sería este circuito. Entonces la fase Rn, en este caso todas las potencias son iguales. Entonces intensidad Rn también se le conoce como corriente de fase. Entonces es igual a potencia sobre tensión por coseno de phi. Entonces tensión por coseno de phi. La potencia es 1100 vatios dividido 220 voltios, que es la tensión, y 1 porque el coseno de phi en una carga resistiva es 1. Entonces esta división va a salir 5 amperes. Entonces 5 amperes es la corriente. Como las tres cargas son iguales, entonces en todo ello tenemos 5 amperes. Ahora, estos ángulos, ¿dónde salió? Un sistema trifásico. Las tensiones están desfasadas en 120 grados cada uno. Entonces, como vamos a hacer una secuencia ABC, tenemos en la fase R, tenemos un grado de 0 grados, entonces 5 amperes, ángulo de 0 grados. En la fase S va a ser menos 120 y en la fase T sería 120 positivo. Entonces la secuencia ABC. Una vez que tengamos esto, tenemos que hallar la intensidad en el neutro. Y para hallar la corriente en el neutro, en una carga equilibrada, decimos que la corriente en el neutro va a ser igual a la corriente R vector más IS vector más IT vector. Cuando una carga equilibrada, entonces la corriente en el neutro es 0 amperes. Vamos a ver si se cumple esta corriente. Entonces tenemos las tres corrientes que recién estuvimos hallando, de 5 amperes con su respectivo ángulo. Y esto daría, hablando aritméticamente o matemáticamente, estos son números complejos. En sistema electrotécnico hablamos de módulos y argumentos. En este caso tenemos la parte real y la parte imaginaria, podemos llamarla. La J indica el desfasaje que existe entre la tensión y corriente. A eso se refiere esto. Entonces tenemos, cuando el ángulo es 0 grados, quiere decir que este 5 amperes tenemos que multiplicar por el coseno de 0 grados y 5 amperes por el seno de 0 grados. Y esa multiplicación sale 5, que es con respecto al coseno, porque el coseno de 0 es 1, entonces 1 por 5 es 5. Y seno de 0 es 0, multiplicado por 5 es 0. Esta es una forma de hacer. Otra forma, entonces acá, pues en la calculadora tenemos algunos ejemplos. De acuerdo al modelo de la calculadora, podemos usar la tecla red. El red puede encontrar de forma directa o también puede estar encima del signo menos. En ese caso, si está encima del signo menos, estaríamos tocando shift menos o inversa menos, depende cómo está en la pantalla, en la calculadora. Entonces en la pantalla tiene que aparecer red y va a abrir paréntesis.
Entonces colocamos el primer valor, siempre colocamos primero el valor de la corriente en este caso, que es 5, y luego el ángulo. En este caso hablamos de un ángulo 0, le damos igual. Al darle el signo igual, también depende de las calculadoras, le puede salir 5 igual, x igual 5, y igual 0. En este caso, el primer valor hablamos de la parte real y el segundo valor de la parte imaginaria. Por eso acá dice 5 más J0. En algunos calculadores solamente le va a aparecer x igual a 5. Entonces en ese caso tiene que apretar la tecla RCL tangente para que le aparezca el valor de y. Y este láser, lo que estoy diciendo es el 5 por coseno de 0 es 5 y 5 por seno de 0 es 0. Entonces, tenemos varias formas de realizar. Lo pueden practicar en sus calculadoras. Lo tenemos, el 5 por el coseno y el seno de menos 120, tenemos este valor, menos 2,5 menos J4,33. Una vez que tengamos estos resultados, entonces hacemos la suma en la parte real y la suma en la parte imaginaria. Entonces tenemos menos 2,5 es menos 5 y menos 5 más 5 es 0. Acá tenemos 0 y acá tenemos los dos valores iguales con signo contrario, entonces también es 0. Y el polar de esto hay que pasar a un valor rectangular, entonces en el caso en la tecla sería polar, pero como es 0, 0, automáticamente el valor es 0. Luego tenemos cuando falla R. Cuando falla la fase R, entonces esto anulamos, el 5 amperes ángulo 0 grado, y hacemos la suma solamente de estos dos. Luego tenemos el de menos 2,5 menos 4 y la suma de ellos sale menos 5 más J0. Esto pasamos en polar, que es en la calculadora sería pol. El pol puede estar en forma directa o puede estar encima del signo más. Entonces colocamos menos 5, este menos, hay un signo más menos en la parte científica y también la coma está en la parte científica. Entonces menos 5, 0 es igual a 5 y con ángulo 180 grados. En caso que no le aparezca el ángulo 180, entonces le dan RCL tangente. Esto también de otra forma se da en forma de Pitágoras. Y va a salir, el resultado de este salir 5 amperes con ángulo de 180 grados. Luego tenemos cuando falla T, el mismo procedimiento que el anterior, solamente que en este caso la suma va a ser entre R y S. Hacemos la suma y sale 2,5 menos J4,33. Esto pasamos de la parte polar, así como hicimos acá en la calculadora. Y va a salir 5 amperes con ángulo de menos 60 grados. Luego tenemos que hacer la parte gráfica. En la parte gráfica, primeramente trazamos una coordenada cartesiana, que en este caso el color azul, una línea fina, una coordenada cartesiana, y estas son las tres corrientes que obtuvimos, y graficamos la IN. Entonces el siguiente paso te va a hacer la escala. En este caso estamos hablando de 5 amperes. Entonces si al hacer en la regla decimos 1 centímetro de la regla es igual a 1 ampere. Entonces si yo trazo acá 5 centímetros, estoy hablando de 5 amperes. Entonces ¿qué es? Luego, ¿cuál es la siguiente que vamos a utilizar? Es hacer el desfasaje de la tensión de 120 grados. Aquí van a ver del punto centro, van a ver acá la flechita de color negro, quiere decir que hay una línea de color negro ahí. Esta línea negro está indicando la tensión. Entonces esta es la tensión entre la fase R y neutro. Acá el otro negro es la tensión entre SN y el otro negro es la tensión TN. Y entre esto, con un transportador de ángulo, van a ver que esto tiene 120 grados. Entonces las tensiones en sí, 120 grados cada uno. Luego trazamos la corriente. El color rojo sería el que vamos a representar la corriente. Este color rojo tiene 5 centímetros, porque estamos diciendo que 1 centímetro de la regla es igual a 1 ampere. Entonces tenemos
la línea recta, esta es siempre en una coordenada X, donde tenemos la omega, faltó colocar esa. Entonces el rojo es la corriente R 5 centímetros con ángulo de 0 grados, que está acá. Siempre de la coordenada X. Esta es la coordenada X donde está la tensión Rn. Entonces la corriente 5 amperes. El siguiente es en IS 5 amperes menos 120 grados. Entonces van a que coincide con la tensión. ¿Por qué coincide con la tensión? Tanto la tensión y la corriente. Porque estamos hablando de un circuito resistivo. Y en un circuito resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase. Entonces acá tenemos también 5 centímetros de corriente IS y también 5 centímetros de corriente IT con ángulo de pasaje 120. Entonces este sería 120 grados positivo y la parte de IS sería 120 grados negativo. Hacemos el paralelogramo para hallar la suma de la corriente R y la corriente S. Entonces esta longitud de 5 centímetros sería esta que está acá. Este puntito verde son 5 centímetros rectos y este otro también 5 centímetros con esa inclinación sería este. Entonces la unión de dos puntos es la unión de la recta, que es la sumatoria de IR más IS. Entonces si nos fijamos acá, esta longitud que está acá con este ángulo son 60 grados. Entonces es lo que salió en nuestro ejercicio anterior cuando la falla T. En la falla T sale 5 amperes con ángulo de menos 60 grados. Si ustedes se dan cuenta, está en el cuarto cuadrante la parte negativa. Entonces menos 60 grados, 5 amperes. La IN, para hallar la IN es IR más IS más IT. En este caso esto debemos de sumar con la IT, pero como los dos están en la misma recta en sentido contrario, entonces la unión sería aquí en el punto. Como esto es 5 y esto es 5, entonces al hacer se encontraría acá en el punto medio. Y entonces ahí está indicando que es 0 amperes. Este otro que está acá a la derecha es cuando falla R. Entonces cuando falla R la suma es entre IS más IT. Entonces esta longitud que está acá de la IT es lo que coloco en este punto abajo. Y esta inclinación de la IS es esta que está acá. Entonces van a ver que está en el punto 180. Entonces la línea recta sería la suma de IS más IT. Entonces en este punto sería 5 amperes con ángulo de 180. Si nosotros nos fijamos en el cálculo, vemos 5 amperes ángulo de 180. Esto sería la gráfica. Esta es la gráfica cuando falla la fase R. Esta es cuando falla la fase T. Y la intensidad del neutro podemos tomar de cualquiera de ellos, al hacerle la unión. Esta longitud van a ver que está directamente invertido con el otro. También esta sumatoria con respecto a R está en la misma dirección con sentido contrario, la misma línea en sentido contrario. Entonces siempre se han encontrado un punto común que es el punto 0. Entonces en ambos casos es 0 amperes. Bueno, esta es la tarea que tenemos que hacer ahora. Ahí van a encontrar dos ejercicios donde uno de ellos es una carga equilibrada de una carga resistiva y el otro es una carga también resistiva pero ya con carga desequilibrada. Con desequilibrado quiere decir que las potencias son diferentes. Entonces una potencia es un valor y en la otra potencia ya tiene otro valor. Espero que hayan entendido. Entonces cualquier duda que tengan, entonces estamos expectantes. Entonces descarguen en la plataforma y pueden cualquier cosa también hacer sus consultas respectivas. Gracias.